¿Qué nos dice el Señor? En cualquier momento, por desanimado que estemos, tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que clamarle a Él, tenemos que buscarlo a Él y hacer lo que hizo David cuando recapacitó, fortalecerse en Jehová, su Dios. Es ahí donde tenemos que coger fuerza cuando llega el desánimo. Aunque el cuerpo no quiera orar, hermano, hay que forzarlo a que ore. Por ahí miraba una imagen, el alma y la carne, hay una lucha, el alma quiere buscar lo espiritual y la carne no, y veía una imagen que el alma arrastraba la carne, hoy hay culto, y la llevaba arrastrada para el culto, hermano, así hay que arrastrarla para buscar la presencia del Señor, para orar, para madrugar a orar, para levantarse temprano a buscar la presencia de Dios, hay que arrastrarla. Primera de Samuel capítulo 27. Vamos a leer la palabra de Dios. Verso 1 al 4. Disconnected. Repito, Primera de Samuel 27, verso 1 al 4. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Amén. Siéntese dando gloria a Dios. Estamos hablando del desánimo. Y sabe que este pasaje nos muestra un símil cuando el cristiano vuelve al mundo y se descarrea. Sí, ¿cómo así? Sí, voy a explicarlo. A David le llegó el desánimo, pero vamos a analizar un poco por qué le llega el desánimo. Si ustedes analizan 11 capítulos atrás, se dará cuenta que Samuel unge a David. El capítulo 16. Es ungido David. ¿Y para qué ungían a una persona como David si no era de la línea sacerdotal? En el pueblo de Israel habían 3 clases de ungidos, por decirlo así. Unos para ser sacerdotes, pero debían ser de la tribu de Leví. ¿Sí? Otros para ser profetas, eran ungidos. Y otros eran ungidos para ser reyes. Pero entonces David no era ni sacerdote ni profeta. O sea que ¿para qué fue ungido David? Para ser rey, ¿cierto? Pero resulta de que, ¿qué piensa usted
Si lo ungen para ser rey, y resulta de que en vez de convertirse en rey, pasa todo lo contrario. El rey lo persigue para matarlo, ¿cierto? Y a David le toca huir. Si usted lee los versículos, capítulos anteriores, David huye a la cueva de Adulán. David, el verso capítulo 23, en el desierto. Después está en la cueva de Engadi y le tocaba huir por todo lado porque Saúl se ensañó contra él para matarlo. Incluso 2, 3 capítulos anteriores, usted puede leer en el 24 que David perdona la vida de Saúl en Engadi. Después, en el 26, perdona la vida de Saúl en Sif. 2 veces le perdonó la vida. Y lo tuvo de papayita para matarlo y sus jefes militares le decían, ahí lo tiene, Dios se lo entregó en sus manos, mátalo. Y después le dice, bueno, si usted no lo quiere matar, permite que yo lo mate. Le dice Joab, deja que yo lo acabo aquí. Pero ¿qué le dijo David? No, Dios me libre de poner mi mano sobre el ungido. Pero analizando lo que pasa ahí, es que Dios, oído, estaba con David y lo libró de que Saúl lo matara. Y al contrario, David perdonó la vida al perseguidor, al que lo perseguía a él. ¿Cierto que sí? Usted mire que Dios lo había guardado hasta ese momento. Pero ¿qué sucede? Si usted lee detenidamente los versos que acabamos de leer, David pierde la fe, pierde la confianza. ¿Quién lo había guardado? Saúl lo perseguía por todo lado. ¿Y quién lo había guardado? Dios, ¿cierto? Dios lo había guardado. Pero mire lo que dice David en el verso 1, pierde su fe, pierde su confianza en Dios. Al fin me va a matar, oiga. Al fin seré muerto. Yo creo que el final mío es que Saúl me mate. Eso es lo que dice el verso 1. Entonces, mejor me voy. Mejor me voy a tierra de los filisteos. Oído, y la tierra de los filisteos está simbolizando el mundo. Israel, donde estaba él, era la tierra prometida. Y la tierra de los filisteos está simbolizando el mundo. Y se fue para allá. Y todavía, ¿dónde se fue? A la tierra de los filisteos, a la tierra de los enemigos de Israel. La tierra de Gad. ¿Recuerda quién era de Gad? En la tierra de Gad era Goliat, eran los gigantes, y para allá se fue David. Sí, mire, eso le puede llegar a la vida de un cristiano, el desánimo, perder la fe, y mejor me voy para el mundo, porque aquí no encontré nada. Lo que hacen es perseguirme, yo ando de cueva en cueva, como que me entregué al camino del Señor y me va es como más mal. Hay gente que le pasa eso. Dice, no, yo mejor me vuelvo atrás, me voy a la tierra de los filisteos, me voy para allá, mejor no me quedo aquí. Y mire lo que sucede. Mire cuando un cristiano, y más con David, que era la cabeza, mire a quién se arrastró. Mire cómo cuando un líder vuelve atrás, a quién puede arrastrar también. ¿Con quién se fue para allá? 600 hombres que estaban a cargo de él, se los llevó con sus esposas. Mire, es más, dicen según encuestas que cuando el varón se descarrea, cuando el varón de ese hogar se descarrea, hay un 90% de probabilidades que su familia también vuelva atrás. ¿Sí? 90%. Solamente el 10% permanece. Pero muchos se van. La cabeza
y se va también su familia, se van sus hijos. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó aquí. Y yo voy a decirle, en esta descarriada de David, ¿saben qué se convirtió David? Lea el verso 19. Miren lo que se convirtió David. Verso 9. Dice, y asolaba David ¿qué? El país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Oiga, eso acababa hasta con el nido de la perra, hermano. Se descarrió David. Y eso mataba a todo, donde llegaba mataba a todo el mundo. Y dice que no dejaba a nadie vivo. Y se robaba todo, vea, se volvió un saqueador. Se volvió un ladrón, se volvió un mercenario, hermano. Es que, hermano, cuando uno se aleja de Dios, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? Pecar, hacer lo malo. Sí. Esto es uno de los pecados que la Biblia no le oculta a David. ¿Por qué? Porque se desanimó, porque se fue para el mundo. ¿Sí? Y mire las graves consecuencias que acarreó todo esto. Mire lo que dice más adelante. Más adelante dice la palabra del Señor, verso 11. Vuelva a leer lo que dice el verso 11. Dice, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen acá, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre, oiga, todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Donde iba acababa con... Se volvió sanguinario, se volvió saqueador. Pero mire lo que sucede más adelante, hermano querido. Más adelante usted puede leer que cuando decide David volver a su casa, capítulo 30, verso 1. Vamos al capítulo 30. Mire lo que sucede. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek, ¿qué? Habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado a quienes cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Oiga, verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Oiga, ¿cómo sería el desespero? Mire, eso es lo que causa uno alejarse de Dios. Y sigamos leyendo el verso 5. Las dos mujeres de David, oiga, las que se había llevado también para el mundo, mire lo que pasó. Ainoán, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? Hermano, mire, tanto era la angustia y la situación que estaban viviendo, que el pueblo hablaba de apedrear a David. Pues todo el pueblo estaba ¿en qué? En amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Pero escuche, hermano, vea, David en ese momento se acordó que tenía un Dios. Mire lo que dice, pero David, ¿qué? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiasar, hijo de Abimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod. Y escuche lo que dice el verso 8. Y David
Ve, hermano, todo el tiempo que David estuvo en los filisteos se había olvidado de Dios. Pero él se acordó que había un Dios en el cielo. Y vea, dice verso 8, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Y qué le dijo Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ve, hermano, si esto lo hubiera hecho David antes de irse a los filisteos, no hubiera pasado todo esto. No se hubieran llevado cautivo a sus mujeres, no se habían llevado cautivo a los hijos, a las esposas de sus hombres. No hubiera pasado. Porque es que, hermano, muchas veces nosotros nos dejamos llevar del desánimo, de la situación difícil, del miedo, de la desconfianza, y se nos olvida consultar a Dios. Se nos olvida buscar la presencia del Señor. Pero mire, hermano, Dios es tan bueno, tan maravilloso, que aunque uno se desanime y aunque uno quiera volver atrás, vea, el momento en que uno le busca otra vez, el Señor no se hace esperar. El Señor le contestó. El Señor hubiera dicho, no, usted se fue, usted la embarró, miren lo que se convirtió, y ahora ni le contesto, como lo que pasaba con Saúl. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? En ese intermedio, capítulo 28, verso 3, Saúl buscaba a Dios y Dios no le respondía por ningún lado, y le tocó irse a buscar a una divina, ¿cierto? Se fue a buscar una divina, pero ni siquiera era para consultar a Dios, sino para buscar a Samuel, que ya había muerto incluso. Hermano, ¿qué nos dice el Señor? En cualquier momento, por desanimado que estemos, tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que clamarle a Él, tenemos que buscarlo a Él y hacer lo que hizo David cuando recapacitó, fortalecerse en Jehová, su Dios. Es ahí donde tenemos que coger fuerza cuando llega el desánimo. Aunque el cuerpo no quiera orar, hermano, hay que forzarlo a que ore. Por ahí miraba una imagen, el alma y la carne, hay una lucha, el alma quiere buscar lo espiritual y la carne no, y veía una imagen que el alma arrastraba la carne, hoy hay culto, y la llevaba arrastrada para el culto, hermano. Así hay que arrastrarla para buscar la presencia del Señor, para orar, para madrugar a orar, para levantarse temprano a buscar la presencia de Dios. Hay que arrastrarla. Amén, así toque levantarse de la cama y echarse agua en la cara, pero esa carne hay que doblegarla y fortalecernos en Dios. Y cuando uno empieza a sentir la fuerza en Dios, hermano, el desánimo se va el desánimo. Imagínense, ellos estaban llorando hasta que le faltó la fuerza, pero ¿se imagina usted cuál sería su reacción cuando escuchan la voz de Dios y le dice, síguelos, los van a alcanzar? ¿Cierto? Que sintieron ánimo, y dice que se fueron detrás de ellos. Y mire que la historia termina, mire cómo termina la historia. Leamos el versículo 17, capítulo 30, verso 17. Mire lo que dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 hombres que montaban sobre sus camellos y huyeron. Verso 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de qué. Mire, hermano, lo que hace Dios. Antes, hacía un momento, hacía un rato querían apedrearlo, ¿cierto? Y mire ahorita lo que dice, este es el botín de David. ¿Por qué decían eso? Porque estaban contentos, porque estaban felices. Ve, hermano, cuando de pronto alguien quiere hasta hablar mal de nosotros, quiere decirnos cosas, no estoy de acuerdo, pero cuando ven que Dios está con nosotros, la gente tiene que cambiar su parecer, tiene que cambiar. No, ojo, porque Dios está con él. Gloria al Señor. Verso 20,
¿Qué dice? Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Bueno, si usted sigue leyendo, dice que hubo botín hasta para los que se quedaron y no avanzaron. Incluso hasta David puso una ley y dijo: no, Señor, de aquí en adelante el que va a la guerra como el que se queda cuidando el botín va a tener bendición. Y fue tanta la bendición que dice la palabra del Señor que envió botín. Lea el verso 26. Dice que David llegó a Siclag y envió botín a los ancianos de Judá, sus amigos, envió presente también, incluso ahí dice los que estaban. Miren cuántas ciudades envió botín, mire que alcanzó bendición. Cuenten: Betel, Ramot, Neged, Jatir, Aroer, Sibnob, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, Honra, no, mejor dicho, hasta una cantidad de ciudades envió botín. ¿Sí vio? ¿Por qué? Todo eso porque David se fortaleció en el Señor y volvió a buscar la presencia del Señor. Mire cuántas bendiciones hay cuando nosotros superamos ese desánimo. Superamos ese desánimo. ¿Y sabe qué pasó después de ahí? Vea, hermano, después de este suceso, después de este episodio, cuando David vuelve en sí y busca la presencia del Señor, vuelve a su tierra, en otras palabras, supera ese desánimo y se reconcilia con Dios. Lea lo que dice 2 Samuel capítulo 2, que es siguiendo el relato después de la muerte de Saúl, porque en ese lapso de tiempo es donde muere Saúl y sus hijos, y dice que David es proclamado que rey. David es proclamado rey. Mire cuántas personas han tenido incluso la oportunidad de salir al ministerio, y en uno de esos desánimos, hermano, se fueron al mundo y perdieron toda oportunidad. Mire que David, menos mal que recapacitó, y ahora sí, después de eso, el Señor le dio lo que él estaba esperando, por lo que fue ungido, para ser rey. Pero si hubiera estado en tierra de los filisteos, si hubiera perdido esa bendición quizás. Porque muchas veces, hermano, nosotros decimos: no, es que Dios nos falló. No, a veces nosotros no esperamos la bendición de Dios. ¿Sí? Y nosotros somos los que perdemos y frustramos el propósito de Dios. Pero Dios con todos tiene un propósito. ¿Qué nos toca? Mantenernos. Aunque llegue la debilidad, el desánimo, hay que mantenerse. Hay que estar firmes. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, fortalezcámonos en Dios, que es el único que nos puede sostener en medio de la debilidad. Estemos de pie, hermano, y démosle gracias a Dios por esta palabra, por este consejo. Señor Jesús, te damos gracias. Cristo amado, Dios Todopoderoso, gracias porque nos hablas. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, aunque venga el desánimo, aunque venga la prueba, la dificultad, Señor, que podamos permanecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.